Ya, Listo. Don Jorge Robles de RC Migration ahora sí va a empezar su presentación. Hágala adelante, don Jorge. Gracias, gracias. Disculpe la. Listo. Bueno, gracias, gracias. Fue un impasse técnico. Bueno, lo que vamos a tratar el día de hoy es básicamente cuáles son las oportunidades para obtener una residencia permanente en Australia. Hay más de una posibilidad, obviamente, dependiendo de cuál es su situación migratoria, dependiendo de si usted está dentro de Australia o está fuera de Australia. Em, Primero vamos a presentar, nosotros somos una empresa de, de migración que tenemos más de 16 años de experiencia en el mercado australiano. Somos especialistas en migración a Australia, somos la empresa más grande de América Latina en migración a Australia, ¿no? Tenemos un equipo de trabajo de más de 50 profesionales calificados, obviamente. Somos regulados por el gobierno australiano a través del MARA. Del MARA regula la actividad de los agentes de inmigración en Australia. Si una persona no está registrado con el MARA, no puede dar consejos de carácter migratorio aquí en Australia. Si existe alguna persona que que da consejos de carácter migratorio y que aplica a visas y que cobra por eso y no está registrado con el gobierno australiano, o sea, es un delito, ¿no? Entonces, ustedes tienen que estar, si es que ustedes van a pagar por un servicio de asesoría, de aplicación de visa, verifiquen que esté registrado con el MARA, ¿no? Tenemos un equipo jurídico conformado por abogados y agentes de migración, ¿no? Tenemos asesoría especializada para la parte de ingenierías y enfermería y las enfermeras aquí en Australia. Hacemos skill assessment para estas profesiones y sobre todo para todas. En general, tenemos un ingeniero trabajando con nosotros que asesora para las redacciones de los ensayos o narrativas para Ingenieros Australia. Y nuestra presencia es mundial, ¿no? Porque nosotros, todos nuestros servicios son online. Ujú. El que les habla ya es un agente de inmigración registrado aquí en Australia. Bueno, acá me ponen 7 años, ya es un poco antiguo. Yo estoy ejerciendo desde, bueno, el 2016, 8 años. Cuento con un background en ingeniería. Yo inmigré desde mi país hace 17 años. Yo cuando llegué por primera vez a Australia ya era residente permanente. Yo apliqué a mi residencia desde mi país, ¿no? Yo hice todo mi trámite, lo que le llaman la migración offshore, y luego ya aquí en Australia em, estudié para llegar a ser agente de migración y ya tenemos varios años de experiencia haciendo esto. Em, entonces, este seminario, este webinar es fundamentalmente para personas que tienen visas de residente temporal y están en Australia o personas que están fuera de Australia y que quieren migrar aquí como residentes permanentes. Si están dentro de Australia, obviamente tienen que estar legalmente, tienen que tener una visa de residencia temporal, eh, pueden tener una visa de estudiante, pueden tener una visa Working Holiday, pueden tener una visa temporal de trabajo, una visa de graduado. Todas estas visas son temporales. ¿Cómo se puede llegar a ser residente permanente en Australia? Fundamentalmente hay programas de migración. El más grande es el programa de migración calificada. Tenemos también em, el programa de sponsor, de visas de sponsor, visas de trabajo.
¿no? En las cuales a través de una visa de trabajo, después de trabajar 2 años bajo una visa 482, por ejemplo, se puede llegar a ser residente permanente de Australia. Tenemos los programas DAMA, que, por ejemplo, eh, son, DAMA son las siglas de Designated Area Migration Agreement. Son programas que tienen concesiones especiales. Dentro de esas concesiones especiales, por ejemplo, están la edad especial para personas que tienen más de 45 años. Normalmente una persona que tiene una visa temporal en Australia y quiere llegar a ser residente permanente tiene la limitante de los 45 años. Si pasa esos 45 años ya no puede ser residente permanente bajo el programa de sponsor por empleador o el programa de migración calificada. Claro que puede ser residente permanente con otros programas, como por ejemplo una visa de pareja, ¿no? Si es que la persona entra en una relación con un ciudadano o ciudadana australiana, o residente permanente de Australia, puede llegar a ser residente permanente de Australia a cualquier edad. Si, por ejemplo, la persona tiene justificación, tiene elementos como para aplicar a una visa de protección, también es posible llegar a ser residente permanente bajo una visa de protección. Em, la visa de padres también, si es que la persona es elegible para aplicar una visa de padre, también se puede llegar a ser residente permanente. O sea, hay más de una posibilidad. ¿Qué te da una residencia permanente? Definitivamente una visa de residencia permanente te da muchos beneficios. Son una estabilidad a largo plazo, definitivamente. Uno puede planear su futuro en Australia cuando ya es residente permanente, se puede comprar una propiedad, tiene acceso a servicios como por ejemplo Medicare, que es el servicio gratuito de salud, ¿no? Si una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad que es costosa, o sea, Medicare lo cubre. Tengo un amigo que es oncólogo que trabaja aquí en Australia y que me dice, Australia debe ser uno de los pocos países en el mundo que tiene los medicamentos más avanzados para tratar el cáncer, por ejemplo, ¿no? O sea, son los medicamentos que se usan son de última generación. Yo vengo de un país de Sudamérica, de Perú, donde mucha gente tiene acceso a medicamentos de cáncer, no los últimos, no los más caros. Sin embargo, un australiano, un residente permanente sí los tiene. Y obviamente te da la posibilidad de tener una ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía no se pierde, al menos pues que una persona tenga problemas o esté involucrados en actos de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Pero fundamentalmente una ciudadanía no se pierde. La residencia permanente sí se pierde, definitivamente. Por ejemplo, perdón, si por ejemplo la persona obtiene la residencia permanente y luego se va em, a su país por más de 5 años, 7 años y después quiere ser residente permanente en Australia, probablemente tenga problemas, probablemente no se pueda. Entonces, hay que tener cuidado con eso. La residencia permanente sí se puede perder, la ciudadanía no. O sea, una vez que la persona se haga ciudadano de Australia, se regresa a su país, puede estar 10 años ahí, lo que puede vencer es el pasaporte, pero gestiona el pasaporte y vuelve a ser residente, vuelve a ingresar a Australia. ¿Están peleando Eh, todavía? Nah. ¿Aló? Bueno, entonces, dentro de las visas más comunes para residentes permanentes está, por ejemplo, la visa 186, la visa 189, la visa 190. Esas visas son de residencia permanente, ¿no? Y que puede estar al alcance de todo profesional calificado, ¿correcto? Todo profesional calificado. Em, ¿Qué quiere decir un profesional calificado? Que tiene una de las ocupaciones que están en la lista de migración calificada. Em,
Los programas de migración no están disponibles para personas que son semi-skill o que no están calificados, ¿no? Ejemplo, o sea, una persona que es un, trabaja de cleaner, trabaja de un operario en una fábrica, trabaja de kitchen hand ayudando en la cocina, no tiene acceso a residencia permanente a través de la ocupación que está haciendo. Lamentablemente es así. Para acceder a una visa de residente permanente, necesariamente la persona tiene que em, tener una ocupación que esté en demanda y que sea profesional, profesional universitaria o profesional técnica o un oficio que sea altamente demandado aquí en Australia. Normalmente los oficios que son altamente demandados en Australia requieren unos estudios mínimos de 2 años. No es, por ejemplo, como en nuestros países, en Sudamérica, en Latinoamérica, que una persona, por ejemplo, se puede llamar un tapicero, se puede llamar un, una persona que trabaja con los vidrios, una persona que construye casas, es albañil. Normalmente esas personas en nuestros países no tienen calificaciones formales. De repente en estos últimos años sí, pero normalmente, antiguamente no los tenían. Entonces, para ese tipo de personas, por ejemplo, es difícil hacer una migración calificada a Australia porque no tiene calificaciones formales. Estas tres visas que vemos aquí, la 186, la 189 y la 190, tienen algo en común. Necesita un skill assessment, necesita una validación de la ocupación. Es decir, hay que ir con una entidad que le haga un servicio em, de validación de la ocupación. Es decir, si la persona, por ejemplo, es un ingeniero civil, tiene que ir con una entidad que se llama Engineers Australia o Ingenieros Australia, que evalúe que la persona tenga un nivel académico universitario similar al de un ingeniero aquí en Australia. Los skill assessment son solamente para de propósito migratorio, ¿correcto? Eh, entonces, eh, estas tres ocupaciones que son de residencia permanente necesitan sí o sí un skill assessment. Y el skill assessment lo da una entidad designada por el gobierno. Es decir, como le dije anteriormente, los ingenieros van con Engineers Australia. Los contadores tienen más de una institución, pero uno de ellos es, por ejemplo, el CPA Australia, ¿no? Los arquitectos van con el ACA. Los enfermeros o enfermeras van con el LANMAC, que son entidades que el gobierno ha designado para que ellos hagan el skill assessment, para que ellos validen que la persona, el inmigrante, la persona que tiene calificaciones del exterior, se verifique que la persona tiene las calificaciones al nivel académico requerido en Australia y en algunos casos al menos 1 año o 2 años de experiencia laboral, o hasta 3 años, perdón, porque el TDA, que es la entidad em, eh, que hace el This skill meeting is assessment para para los oficios o las profesiones técnicas, y la persona ha estudiado fuera de Australia, necesita 3 años de experiencia laboral. Entonces, cada entidad, perdón, cada ocupación tiene una entidad que le hace el skill assessment, que hace, valida las ocupaciones. Y cada una de estas entidades pone sus propias reglas. ¿Correcto? En algunos casos puede pedir inglés, en algunos casos no, y en algunos casos puede pedir un nivel bastante alto de inglés, como por ejemplo es el AITSL, que es la entidad que hace el skill assessment a los profesores. Entonces, es la entidad que hace skill assessment y que piden un nivel de inglés bastante alto. De esas tres visas, por ejemplo, la primera es un programa de migración por patrocinio de empleador. Se puede llegar a ser residente permanente de Australia a través de la visa 186, pero se necesita un empleador. En el caso de la visa 189 de la 190 es por el programa de migración calificada. Se necesita em,
es por puntos y es por invitación del gobierno, ¿no? Si la persona no tiene la invitación del gobierno, no se puede aplicar a la visa. En el primer caso, en la visa 186, se necesita de un sponsor, se necesita de un empleador. Si la persona no tiene sponsor, no es posible aplicar esta visa. Entre las diferencias entre la 189 y la 190 es que la 190, por ejemplo, se necesita una nominación de estado. En Australia hay 6 estados y cada uno de estos estados tiene la posibilidad de hacer nominaciones. Em, Dentro de esas nominaciones, em, por ejemplo, tiene que ver mucho con la escasez de profesionales que hay en ese estado o territorio. Recordemos que Australia tiene 6 estados y 2 territorios. Está Queensland, está New South Wales, está Victoria, está Tasmania, está South Australia y está Western Australia. Adicionalmente, existen 2 territorios, que es el Australian Capital Territory, donde está Canberra, y el Northern Territory, donde está Darwin. Entonces, cada uno de estos 6 estados y 2 territorios tiene la posibilidad de hacer nominaciones a profesionales, a ocupaciones que están en demanda en esa zona. ¿Correcto? Entonces, la 190 requiere una nominación de Estado, la 189 no. Y en los 3 casos se necesita, por ejemplo, skill assessment y un nivel de inglés competente, ¿correcto? Competente quiere decir lograr al menos 6 en cada banda del IELTS, o al menos 50 en cada banda del PTE. Hay otros 2 exámenes que son el Cambridge Advanced English y el tercero es el TOEFL IBT. Em, Como les dije, para resumir esta diapositiva, 3 visas de residencia permanente. La primera es por patrocinio laboral, la segunda y la tercera es por puntos y por invitación del gobierno. En la tercera se necesita también una nominación de Estado. La 189 es para visas, perdón, para ocupaciones que están solamente en la medium and long term list, es decir, a la lista de ocupaciones con más alta demanda en Australia. Ahí están los ingenieros, los enfermeros, los profesionales de Information Technology y algunos oficios de alta demanda como el carpenter, el mecánico de autos, el técnico electrónico, etcétera. La 190 sí es para todas las listas, ¿correcto? Em, pero necesita una nominación de Estado. Las nominaciones de Estado difieren las condiciones o los requisitos, perdón, dependiendo si la persona está dentro de Australia o está fuera de Australia. O sea, en estas 3 visas es perfectamente posible obtenerla estando fuera de Australia. No necesita la persona estar dentro de Australia. Eso es básicamente lo que ya había comentado, ¿no? Cada visa tiene sus propios criterios, pero en general, si una persona quiere ser residente permanente de Australia, tiene que tener un skill assessment o una validación de la ocupación, ya sea para el programa de migración calificada o ya sea para el programa de sponsor por empleador. Tiene que tener al menos un nivel competente de inglés, es decir, tiene que rendir una prueba internacional, ya sea el IELTS, el PTE, el Cambridge o el TOEFL IBT. Tiene que tener menos de 45 años, definitivamente, o sea, no puede tener, no, tan pronto la persona cumple los 45 ya no es elegible, ¿no? Y en el caso de las visas 186, por ejemplo, tiene que tener un patrocinio laboral, y en el caso de las visas 190 necesita una nominación estatal, y en el caso de la 189 ninguno de los dos. No tiene, se llama independiente, depende de uno mismo. Hay que tener, eso sí, un puntaje bastante alto. Eh, Ahora,
¿cuáles son las opciones? O sea, las personas que están dentro de Australia, por lo general, están trabajando con alguien. Em, si están trabajando de una manera que la ocupación no es skill, prácticamente no tienen posibilidades aquí en Australia. Hay que ser sinceros. Si la persona ya encontró un trabajo skill, em, ya puede haber opciones, ya sea por nominación de Estado o ya sea por patrocinio laboral. Em, lo primero que hay que hacer es un proceso de skill assessment. Un proceso de skill assessment, ya lo dije, validación de la ocupación. En el único caso donde no se puede, no se necesita hacer skill assessment, es cuando la persona obtuvo una visa temporal de trabajo llamada 482 y después de 2 años trabajando con ese empleador le hace un segundo sponsor para la visa 186. En ese camino no hay skill assessment, no se necesita skill assessment. Ojo que estamos hablando de la visa 186 TRT, porque hay dos visas 186, a la TRT y la DE, que es la Direct Entry. Entonces, para la TRT no se necesita skill assessment, pero se necesita haber trabajado con visa 482, visa temporal de trabajo, ¿correcto? Y en el caso de la visa 186 Direct Entry o entrada directa, ahí sí se necesita tener skill assessment, se necesita tener más de 3 años de experiencia, al menos 3 años de experiencia laboral full time en la ocupación. Esta experiencia laboral tiene que ser sí o sí a nivel profesional, es decir, tiene que ser posterior a la obtención del grado académico. En el caso de la visa 186 Direct Entry, no es necesario estar trabajando con el empleador. Les dije que para la 186 CDT era requisito primero estar con una visa 482, que es una visa temporal de trabajo. Entonces la persona tiene que estar 2 años con ese empleador, o sea, tiene que estar trabajando para el empleador para ser elegible recién para la visa 186 TLT. Entonces, cuando obtiene la visa 186 TLT, recién en ese momento es residente permanente de Australia. En el caso de em, las visas 186 de Direct Entry, no es necesario estar trabajando con el empleador, pero puede estar trabajando también, ¿no? O sea, hay diferentes casos. Hace algún tiempo tuve un caso de una persona, me acuerdo mucho de nacionalidad argentina, él vino con visa de estudiante, pero no era él el que estaba estudiando, el que estaba estudiando era la esposa. Él, por ser dependiente de una persona que está estudiando y era no me acuerdo el curso que estaba estudiando ella, pero no era una maestría, por lo tanto tenía la limitación de las horas de trabajo a part-time y él se preparó. Él ya tenía alrededor de 37, 38 años en ese momento. Él era un metal machinist, es decir, como un tornero, pero hizo su proceso de skill assessment, aunque su proceso de skill assessment también fue un poco complejo porque él no tenía calificaciones formales, había hecho una secundaria técnica en su país, lo cual le permitía, pero tenía como 10 años de experiencia laboral. Hizo un proceso de skill assessment a través del OSAP, que se llama el TLA, donde a través de ese programa, por ejemplo, le daban además un certificado como si hubiese estudiado en Australia, algo así muy similar a un Recognition Prior Learning. Y con eso ya obtuvo el skill assessment, ¿no? O sea, y además dio su examen de inglés, logró el nivel competente y logró al menos 6 en cada banda del IELTS. Como les dije, tenía más de 10 años de experiencia laboral y entró a trabajar a una metal mecánica aquí en Melbourne. Para suerte de él, la compañía empezó a tener mucho trabajo y empezaron a presionarlo con
porque queremos que trabaje más horas, queremos que trabaje más horas. Y él, por las limitaciones que tenía su visa, no podía. Entonces, es así como nace la posibilidad de el sponsor, ¿correcto? Entonces, trabajando ya para el empleador a part-time, este empleador le propone un sponsor. Entonces, acá viene el consejo, o sea, ¿puede usted de repente obtener perdón, un patrocinio laboral em, bajo el programa 482, donde no se necesita skill assessment? En la mayoría de casos, en algunos casos sí, pero en la mayoría de casos no se necesita. Entonces, eh, una vez que la persona tiene esta posibilidad de sponsor, si es que tuviera el skill assessment, tendría mucho más mejores opciones de obtener de repente una residencia permanente directa si es que la ocupación está en la medium a long term lease, o si es que la persona está viviendo en una zona regional, podría optar por una visa 494, que es una visa regional. Esta también es una visa de sponsor, no es una visa directa de residencia permanente, pero es una excelente visa porque una vez que uno la obtiene, tiene derecho al Medicare, que es el sistema de salud gratuito, y una vez que obtiene esta visa 494, es una visa por 5 años, una visa temporal, que tiene un camino muy, muy rápido perdón, rápido no es la palabra, un camino directo a la residencia permanente. ¿Correcto? Es decir, tiene que trabajar al menos 3 años en su ocupación en una zona regional y luego aplicar por sus propios medios a una residencia permanente a través de una visa 191. Em, en la 494 se necesita un sponsor, un patrocinador, un empleador que quiera hacer un proceso de sponsor, pero una vez que va a pasar a la residencia permanente, ya no necesita el sponsor. Uno lo puede hacer por su cuenta. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son las estrategias para mejorar o aumentar esta, sus oportunidades, para mejorar su perfil, para que usted sea mucho más em, elegible para la residencia permanente, para un patrocinio laboral, por ejemplo? Si se trata de usted va a elegir el sistema de puntaje, entonces necesita mejorar sus puntos, ¿no? ¿Cómo puede mejorar sus puntos? Mejor nivel de inglés, estudiar en Australia un mínimo de 2 años, estudiar a nivel mínimo de diploma, em, hacerlo en un lugar regional. Eso aumenta sus puntos, por ejemplo. Siempre tratar de trabajar en su ocupación. Es decir, si la persona, no sé, es un especialista en marketing en su país, tratar de buscar un trabajo en marketing aquí también. Si la persona tiene una ocupación técnica, tratar de buscar un empleo en su ocupación técnica. Yo sé que no es fácil, pero definitivamente a eso deberían apuntar. Yo sé que mucha gente de repente, por motivo pues de dinero, tiene que trabajar en lo que hay, pero definitivamente su meta debería ser em, el buscar un trabajo profesional. Yo he conocido gente que trabaja 5 o 6 años en trabajos menores y yo creo que inicialmente se puede justificar, pero cuando ya pasan los años y seguir trabajando en lo mismo, no creo que sea una buena idea si es que quieren quedarse como residentes permanentes de Australia. Em, los programas de estatales, cada estado tiene un programa, cada estado tiene su página web para que ustedes verifiquen las condiciones o los requisitos de denominación de estado. Les sugiero que visiten estas páginas. Por ejemplo, si ustedes ponen en Google Migration Tasmania, van a encontrar una
varias páginas, traten de buscar la página que tiene extensión .tas.gov.au. Igual, por ejemplo, si ponen Migration Victoria, traten de buscar la que tiene la extensión .vic.gov.au. O sea, páginas oficiales del gobierno tienen la extensión gov, ¿no? Entonces, em, vayan ahí, ahí van a encontrar la información de primera mano de cuáles son los requisitos de cada estado y de cada territorio, ¿no? Obviamente, em, toda esta información que se ha dado es de carácter general. Yo les sugiero que si ustedes están interesados en migrar como residentes permanentes a Australia, primero buscar una asesoría de carácter migratorio para que evaluemos cuál es su estado actual, cuál es su, em, a- cuál es su diagnóstico con respecto a cómo está ahorita, qué es lo que tiene que hacer para mejorar su perfil y cómo es que, dónde está el camino migratorio. Obviamente no se le puede asegurar que va a em, lograr la residencia permanente, pero lo que sí nosotros podemos hacer es decir, usted tiene que caminar en esa dirección, y en esa dirección va a encontrar las posibilidades, porque hay gente que de repente, obviamente, cada uno es libre de elegir como quiere, pero de repente no quieren hacer una consulta como agente de inmigración, ven que, bueno, es una gastadera de plata, es muy caro, prefiero encontrar la información en Facebook, prefiero encontrar la información en Internet. Bueno, hay información, diverso tipo de información, pero hay que tener cuidado si aplica o no aplica para su caso específico, ¿no? Entonces, esos son mis recomendaciones. Definitivamente, siempre mejorar el perfil, siempre tratar de buscar un empleo calificado y buscar consejos migratorios, asesoría migratoria adecuada, ¿correcto? Eh, bueno, ya como les había comentado, nosotros, nuestros equipos, podemos ayudarlos a encontrar el camino migratorio. Si es que usted tiene un empleador que quiere hacer el sponsor, hacemos ese tipo de trabajos. Si usted necesita una visa de entrenamiento, también hacemos lo mismo. Si de repente usted tiene más de 45 años y está trabajando en una zona DAMA y tiene oportunidades de sponsor, también hay oportunidades para usted. Si incluso tiene más de 45 años, eh, en la mayoría de casos siempre hay un camino de visa temporal adicional. O sea, por ejemplo, las visas de trabajo no tienen limitante de edad. Lo que tiene limitante de edad es el acceso a la residencia permanente. Es decir, si viene un chef de 55 años que quiere trabajar en un restaurante, puede conseguir una visa de 4 años, y esa visa de 4 años volverle a extender por 4 años más y una tercera vez por 4 años más. Se puede quedar 12 años aquí en Australia, se puede jubilar aquí en Australia, ¿no? Pero obviamente no va a poder obtener la residencia permanente a través del programa de migración calificada. Pero de repente esa persona es soltera y se casa con un australiano, australiana, ahí está la residencia. Pero obviamente siempre hay la posibilidad de que nosotros podamos ayudar y encontrar el camino, ¿no? Em, no sé si tiene preguntas a este momento. Ah, de repente que el equipo de Avanti me puede ayudar, si es que hay preguntas. No, Hola, ¿qué tal? no hay preguntas en el chat, pero pueden abrir sus micrófonos y ir preguntando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, no alcancé a tomar su nombre, ¿me lo podría recordar, por favor? Mi nombre es Jorge Robles Campos. Hola, Soy Jorge, ¿qué tal? agente de Mucho migración gusto. registrado aquí en Australia. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Roa. Yo vivo en Melbourne hace casi 7 años. Tengo una maestría de acá en la Universidad de Melbourne y estoy en el proceso desde hace varios años sacando la visa 189 y 190 para pues, poder sacar la residencia. El tema es que esto ha estado muy jodido. Está muy lenta las aprobaciones, no he tenido buenos comentarios de cómo es ese proceso. Mi pregunta para ustedes, ¿qué tanto se sabe de los grupos de la cantidad de cupos que abren los estados? ¿Cuánta gente entra y cuánta gente rechaza? Esa es mi pregunta.
Ya, en primer lugar, él no me dijo con qué ocupación está participando. Como ingeniero industrial. Como ingeniero industrial, correcto. Mire, ingeniería es una ocupación que está en alta demanda aquí en Australia. Usted está viviendo en Victoria. ¿Cuáles son sus opciones? Fundamentalmente la visa 189, que para eso tiene que tener más de 65 puntos. Tiene que tener otra opción, perdón, es la 190. Lamentablemente la 491 no es una opción porque no está viviendo en Melbourne. Perdón, no está viviendo en la parte regional de Victoria, está viviendo en Melbourne. Em, entonces, em, Victoria tiene 5.000 cupos, de los cuales 3.000 están designadas para la visa 190 y 2.000 para la 491. Em, Definitivamente mi recomendación siempre a las personas que viven en Victoria es tratar de hacer este proceso por la parte regional, porque en Melbourne nomás estamos alrededor de los 5 millones de habitantes. Quizás Melbourne sea la ciudad con mayor oferta educativa de Australia. Probablemente la mayoría de los estudiantes internacionales están estudiando en, en Melbourne. Entonces, hay una fuerte competencia para obtener una nominación de Estado. Em, Definitivamente, ¿cuántos cuántos son invitados y cuántos no? Eh, no tenemos información exactamente de Victoria, pero tenemos información de otros estados y la relación nominados y de personas que ponen su interés probablemente puede ser de 1 a 8, de 1 a 10. O sea que es bastante la, eh, la competencia, ¿correcto? Ahora, si la persona se va a ciertos estados donde, por ejemplo, Melbourne, Victoria es uno de ellos, donde los requisitos son bastante vagos, los requisitos son bastante genéricos. eh, Todo el mundo es elegible, o mejor dicho, no todo el mundo, pero muchos son elegibles, ¿no? Pero si la gente se va a un lugar donde es bien difícil ser nominado, ejemplo, por ejemplo, ahorita Queensland es bien difícil ser nominado porque a uno le piden un nivel proficiente de inglés, que esté trabajando por más de 30 horas a la semana, en su ocupación, que tenga un contrato full time por no sé cuántos meses. Entonces, muy pocas personas pueden lograr ese tipo de, em, de condición de requisitos. No sé si lo mencioné, pero ahora está pidiendo al menos 7 en cada banda del IELTS. O sea, todo eso hace que la vara o la valla sea bastante alta, que pocas personas sean elegibles. Por lo tanto, el ratio de personas que son elegibles con las personas que son invitadas es mucho más alto, ¿correcto? Em, Queensland es uno de los lugares más difíciles de requisitos. Sin embargo, corresponde al estado donde más nos invitan para la residencia permanente. ¿Y a qué se debe eso? Que solamente ponemos la expresión de interés cuando la persona cumple con el requisito. Y como el requisito es bien alto, la mayoría de las personas que ponen el- el- la expresión de interés para Queensland están siendo invitados porque obviamente cumple con el requisito. Entonces, em, todo depende, ¿no? Pues, en la parte regional de Victoria, por ejemplo, está mucho eh, más fácil. Hay mucho menos población en la parte regional de Victoria. ¿Cuántos compañeros tiene usted, por ejemplo, o cuántos amigos o cuántas personas conoce usted que están estudiando en la parte regional de Victoria? Probablemente muy pocos. Entonces, no hay mucha gente, mucho estudiante, no hay mucha competencia. Lo único que Ujú. se necesita es tener un skill assessment y estar trabajando en alguna ocupación skill. ¿Qué quiere decir skill? Que no tenga, perdón, para esa ocupación se necesite al menos un certificado 3. Es decir, si la persona, por ejemplo, está trabajando de cook o de cocinero,
pero tiene un skill assessment como ingeniero industrial, podría ser nominado en Yelón, por ejemplo, que es parte Sí, regional de Victoria. Entonces, tiene que tomar en cuenta eso. Usted se ha graduado de una excelente universidad, creo que es la mejor universidad de Australia, la Universidad de Melbourne. Entonces, probablemente también le debe apuntar a encontrar un trabajo calificado. Si usted ha terminado en la Universidad de Melbourne, probablemente también tenga un buen nivel de inglés, porque uno de los requisitos para entrar a esa universidad también es un excelente nivel de inglés. Entonces, por la parte de patrocinio laboral también tendría opciones usted. ¿No? vale. Bueno, muchas gracias. Encantado. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, Jorge. Eh, Hola, bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta aquí en el momento? hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Jessica. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta. Más o menos un poquito de las listas de las ocupaciones que se puede trabajar en Gilón, ¿cuáles serían? Mira, en primer lugar, o sea, Geelong funciona con la nominación de Victoria, ¿no? Entonces, si usted está interesado en una nominación de Victoria, debería visitar la página, eh, si más no recuerdo, es www. Live in Melbourne, o sea, vivir en Melbourne.gov, algo así. Pero si usted pone en Google Migration Victoria o State Nomination Victoria, le va a salir esa página web. Ahí están todos los requisitos para que usted encuentre para cómo puede ser nominado. Ahora, Geelong pertenece a la parte regional de Victoria. Si usted está en la parte regional de Victoria, por ejemplo, tiene que estar viviendo ahí, ¿no? Y estudiando ahí. Tiene que tener obviamente una ocupación con skill assessment, tiene que tener un nivel de inglés competente, tiene que tener un puntaje mínimo al menos para ser elegible para la visa 491, o sea, al menos 50 puntos suyos de usted. Em, Puede tener un skill assessment en cualquier ocupación de la lista, no de Victoria, porque Victoria ni siquiera tiene listas. En cualquier ocupación de la Short Term List o de la Medium and Long Term List o de la Regional Occupation List, cualquier ocupación con skill assessment. Tiene que tener un nivel de inglés competente, es decir, rendir un examen IELTS, por ejemplo, lograr al menos 6 en cada banda de la IELTS, tener al menos 50 puntos, vivir en la zona regional de Victoria, Geelong es uno de ellos, de esas zonas, poner una expresión de interés para la visa 491 y adicionalmente tiene que estar trabajando. Si la persona vive en Melbourne, no necesita estar trabajando para la 190. Y ahí voy a lo que le decía a la persona que me hizo la pregunta anteriormente. O sea, cuando las condiciones, los requisitos son muy vagos, todo el mundo es elegible, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo mi skill assessment, no tengo trabajo en Melbourne, soy elegible. Pero así como soy elegible, también 10.000 más son elegibles, ¿correcto? Entonces, la relación invitados y la relación que ha puesto expresión de interés es, como le digo, de 1 a 20, 1 a 10, no sé, 1 a 8. Eh, no tengo esa cifra, pero debe ser la relación bastante grande. Pero si se pone un poco más de exigencia, entonces esa relación disminuye. Por lo tanto, la parte regional de Victoria sí le está pidiendo que usted trabaje, ¿no? Entonces, pero tiene que estar trabajando en una ocupación skill. Como le dije, ¿qué es una ocupación skill? Cualquier ocupación para el cual se necesite al menos un certificado 3. O sea, si está trabajando como cook, que es cocinero, para ser cocinero se necesita un certificado 3 en cocina comercial. O está trabajando, por ejemplo, en childcare. Para ser un childcare worker se necesita un certificado 3 en childcare. O está trabajando de pintor de casas, se necesita
Para eso, un certificado 3 en pintura y decoración. Si la persona, por ejemplo, está trabajando de trabajador de aged care, cuidando ancianos, para eso también se estudia un certificado 3 en aged care. O sea, esas son ocupaciones de skill, con niveles de educación mínimos, pero sí skill, son considerados skill. Pero si la persona tiene un skill assessment como ingeniero industrial y de repente se pone a trabajar de cleaner, obviamente eso sí no es una ocupación skill, ¿no? La persona no va a estudiar un TEIFA, un certificado 3 para llegar a ser cleaner, no. Entonces, tampoco es ocupaciones skill, por ejemplo, lavar platos, kitchen hand, o waiter o waitress, ¿no? O sea, eh, hay que tener en cuenta qué es o qué no es una ocupación skill. Obviamente nosotros lo podemos ayudar para evaluar qué es skill, qué es no skill, pero si la persona, por ejemplo, recién va a empezar estudios, yo siempre le digo, mira, traten de evitar las grandes ciudades, traten de evitar Melbourne, traten de evitar Sydney, traten de evitar Brisbane, váyanse a Geelong, ¿no? O si no quiere Geelong, váyase a Tasmania, váyase a, a- Tasmania es un buen lugar. Entonces, o Darwin, ¿no? No sé, dependiendo de los climas que le guste, si le gusta el frío, si le gusta el calor, ¿no? Hay gente que viene, por ejemplo, de Barranquilla, y le gusta irse a- allá por Darwin y de repente Hobart le parece muy, muy frío. O hay gente que son de la parte sur de Chile y le gusta mucho el clima de Tasmania, dependiendo, ¿no? Cómo a uno le guste más el lugar. Pero definitivamente, por ejemplo, si van a empezar estudios, ¿qué quiere decir que van a empezar estudios? Que van a estudiar recién 2 años y se supone que van a tener acceso a una visa de posgraduado, o sea, van a estar un mínimo de 3 años. Y para estar en un mínimo de 3 años, se recomienda, por ejemplo, Tasmania, se recomienda Darwin, porque esos estados o esos territorios valoran mucho que la persona se quede por un periodo de tiempo considerable en el estado, ¿no? Incluso Tasmania tiene un programa que se llama Established Resident, cuando la persona vive más de 2 años en Tasmania, ¿no? Ahora, si la persona está con que le faltan 6 meses de visa y dice, ¿a dónde me mudo? ¿A dónde me voy? Probablemente no es una buena idea mudarse cuando le faltan 6 meses de visa. Probablemente lo más recomendable es estar donde está, porque la mayoría de estados tiene criterio de residencia, o sea, para ser elegible en Tasmania hay que estar viviendo mínimo de 12 meses, lo mismo en South Australia. Entonces, em, dependiendo de la situación de cada persona, yo le podría aconsejar qué podría hacer, pero como le digo, cada situación es totalmente diferente. ¿Mm? Muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias a Sí, todos los asistentes. perdón. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, si pudiera, quisiera preguntarle otra vez a Jorge un tema sobre su experiencia también como asesor. Em, Jorge, lo que yo he notado aplicando a trabajos es que muchas empresas están preguntando el estatus migratorio de las personas y pues eso también bloquea que una empresa contrate a alguien que no tiene residencia permanente porque le toca hacer este tipo de procesos para contratar a una persona que no tiene la residencia. Entonces mi pregunta es, en su experiencia, em, ¿cómo ha sido la evolución de este tema para empresas australianas de contratar personas que no son residentes permanentes? ¿Les interesa, no les interesa? ¿Ha aumentado o no ha aumentado? Bueno, ese es un tema que siempre me lo comentan las personas que tienen visas temporales, que no, obviamente, que no los aceptan porque están buscando, o sea, las posiciones son full time y no tienen derechos laborales a tiempo completo. Esa es una. Otra es que de repente la temporalidad de la visa no es atractivo para el empleador porque quieren una persona que tenga mucho más tiempo. Em, yo sé que hay que tener suerte para encontrar trabajos y que no sean, em, no le podría decir si es que ha aumentado o ha disminuido, pero sí sé que es un tema que siempre me lo comentan.
y que lamentablemente no tengo una respuesta que decirle, o sea, sígalo intentando, porque las personas consiguen trabajo, sí consiguen, siempre hay alguien que los contrata, pero también hay muchos em, que los rechazan, obviamente, ¿no? Y no solamente es para, em, para personas australianas, perdón, para personas de visa temporal, ¿no? O sea, mi esposa es australiana y ella me dice que la relación entrevistas de trabajo y obtener el trabajo es como de 1 a 10, a veces de 1 a 20. O sea, hay que tener 10 entrevistas, hay que tener 20 entrevistas para que uno le diga, ya, ok, está contratado, ¿no? O sea, no necesariamente es una situación em, de un residente temporal, es para todos, ¿no? No crea que a los australianos la primera entrevista le van a dar el trabajo también. Y normalmente siempre hay una excusa para no contratarlo, ¿no? O sea, en algunos casos, bueno, usted ha hecho, ha dado una excelente entrevista, todo, pero había una persona con excepcionales talentos, así que lo contratamos a la otra persona, pero probablemente al residente temporal le dice, bueno, lo que pasa es que es su visa, ¿no? Entonces, tengan en Sí, cuenta que siempre va a haber rechazos, siempre va a haber eh, algo negativo, pero mi consejo es, obviamente, sigan adelante, traten de aplicar a la mayor cantidad de trabajos, alguien le va a decir que sí, ¿no? Y me pasó cuando yo llegué hace 17 años, fue difícil, fue complicado, aun cuando yo llegué como residente permanente. Llegué con el nivel mínimo de inglés también requerido para esa visa que me dieron en ese momento. Y cuando yo hacía entrevistas, obviamente mi inglés era mucho más limitado, era, eh, hablan muy rápido los australianos para captar la dirección. Ahora es mucho más fácil, ahora a uno le dan la, la dirección y se la mandan por Google Maps y ya está, ya ahí uno solamente tiene que apretar Google Maps y ya está, lo lleva uno, pero antes había que decirle letra por letra qué calle era, y entonces y a veces no apuntaba bien. Entonces, siempre ha habido dificultades para nosotros los residentes temporales. Cuanto más tiempo pasemos en Australia, mejor será nuestro inglés y también será mejor nuestras posibilidades de encontrar un buen trabajo, ¿no? gracias. Listo. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta más, si no, ya le damos por terminado. Agradecemos a Jorge Robles de RC Migration. Sabemos que es una empresa muy grande y con mucha experiencia en el tema migratorio. Quedan con la sede en Melbourne y en Adelaide principalmente. Nosotros como Avanti Education tenemos sede en Brisbane y en Sydney. Si quieren continuar con su proceso de estudios, pues lo pueden hacer por medio de nosotros. En el chat dejé nuestro link de WhatsApp para que se inscriban. Permanentemente tenemos este tipo de actividades para que estén enterados también. La última pregunta, Yulisa. Yulisa preguntaba, tengo una carrera técnica de enfermería que si eso sirve para postular alguna visa, don Jorge. Las carreras técnicas de enfermería, obviamente, si es que tiene una carrera técnica de enfermería, la puede validar como lo que se llama una enroll nurse, ¿no? Que es básicamente una auxiliar de enfermería. El problema de las enfermerías, ya sea a nivel profesional o a nivel técnico, es que para validarlas se necesita un alto nivel de inglés y se necesita un examen práctico, que es en inglés también. Entonces, normalmente las personas que vienen con un grado académico em, de enfermería y les gusta la enfermería, entonces tienen la opción, por ejemplo, primero de estudiar un diploma en nursing
¿correcto? Que es un diploma de 2 años y que después de ese diploma la persona puede llegar a registrarse automáticamente con la entidad sin pasar obviamente ningún examen porque ya estudió acá como Enroll Nurse. Y como Enroll Nurse, hay posibilidades de ser invitado a aplicar a una visa de residencia permanente. El sistema de salud de Australia requiere muchos enfermeros, auxiliares de enfermería, doctores, etcétera, toda clase de profesionales. Y hay algunas universidades, por ejemplo, que ofrecen este diploma en nurse, que es una carrera técnica, que inclusive una vez que la persona termina este diploma en enfermería, es posible usarlo como el primer año, creo, de estudios de enfermería profesional para ser ya no enrolled nurse, sino registered nurse, que es la enfermera a nivel profesional universitario. Pero definitivamente hay posibilidades. El mayor escollo en una persona enfermera de nuestros países es el nivel de inglés. Tengan en cuenta que hay mucha competencia por parte de enfermeras y auxiliares de enfermería filipinas, especialmente que tienen un excelente nivel de inglés. Ellos estudian secundaria y universidad a nivel en inglés, entonces tienen una gran ventaja. Estados Unidos y Australia está lleno de enfermeras de ese país. De la India también vienen enfermeras que hablan inglés, muy buen inglés y enfermeras también vienen del Reino Unido, ¿no? Vienen con su working holiday ya profesionales y en vez de trabajar recogiendo fruta, recogiendo vegetales, empiezan a trabajar directamente como enfermeras en los hospitales por el nivel de inglés y la educación que tienen. O sea, la competencia es grande, necesitan definitivamente prepararse muy, muy bien en el inglés, ¿no? Está puteado. A la pregunta de si la conferencia va a quedar grabada, sí, pero se va a subir más o menos en unos 3 días, ya quedará subida en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Avanti Education, va a quedar grabada. Ujú. Otra persona pregunta que él tiene 42 años y si tiene alguna posibilidad, si aún tiene posibilidades. Y la última pregunta sería, ¿qué pasaría también si apenas estoy empezando a estudiar algo en Sydney, por ejemplo, y me mudo a una zona regional como Western Australia? Ya, en el caso de la persona de 42 años, obviamente habría que evaluar exactamente cuál es su situación, si está en Australia, si está fuera de Australia, y si está en Australia, qué está haciendo aquí, qué está estudiando, cuánto tiempo de visa le queda, dónde lo está haciendo, si la persona, por ejemplo, está... Obviamente hay zonas de Australia que se llaman las zonas DAMA, donde es posible llegar a ser residente permanente hasta los 55 años, ¿correcto? Entonces sí es posible definitivamente ser residente permanente, pero habría que evaluar básicamente cómo es el caso. En el otro caso, la persona que ha estado trabajando perdón, estudiando en Sydney y quiere mudarse a Perth o a Western Australia, tampoco tengo la figura completa de cuál es su situación, pero tengan en cuenta que si la persona se muda a otro estado, em, y no hace el 100% de los 2 años de estudio, no va a tener los puntos por estudios regionales. De repente podría tener, sí, cierto beneficio desde el punto de vista de nominación de estado por el estado de Western Australia, pero habría que evaluar en conjunto. Definitivamente estar en Perth es mucho mejor que estar en Sydney, pero, pero también existen muchas ventajas en la parte regional de New South Wales, ¿no? Por ejemplo, Wollongong, Newcastle, son lugares regionales de New South Wales que ofrecen posibilidades. Obviamente, para participar en estos programas hay que tener una ocupación y habría que evaluar si esas ocupaciones están en demanda en estos lugares o no, ¿no? Porque obviamente, si usted dice, ¿qué pasa si me voy a Western Australia?
pero Western Australia tiene lista de ocupaciones. ¿Qué pasa si su ocupación no está en la lista de Western Australia? ¿Para qué va a Western Australia? O sea, no va a tener opciones, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una marketing specialist y marketing specialist no está en la lista de Western Australia. Entonces, ahorita no conozco, por ejemplo, su ocupación, entonces no sé, no le podría dar un consejo, porque no sé, pero definitivamente estar en una zona regional da más opciones que en Sydney, ¿no? Listo, don Jorge, muchísimas gracias. Ya saben, cualquier cosa, si desean una cita con RC Migration, lo pueden hacer por medio de nosotros o directamente comunicándose con ellos. Agradecemos a don Jorge y quedamos para la próxima. Encantado, encantado. La próxima Muchas semana, gracias. la próxima semana tendremos un seminario sobre oportunidades de estudiar en otros países. Vamos a explicar sobre Malta, Dubái, Nueva Zelanda y Canadá. Entonces, si les interesa, también en las redes sociales de Avanti Education está la invitación para que se inscriban a este seminario que también va a ser online. Jorge, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego a todos. Gracias, que le vaya bien. Hasta luego. Gracias.